En este video exploraremos relatos sobrenaturales ocurridos en medio de la historia de uno de los grupos guerrilleros más controversiales de Colombia, el M-19. Este movimiento surgió tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 1970 y a lo largo de los años fue protagonista de algunos de los eventos más impactantes del conflicto armado en el país. El M-19 destacó por sus, entre comillas, golpes de opinión, como el robo de la espada de Bolívar, la toma de la embajada dominicana y la toma del Palacio de Justicia. Pero detrás de estos episodios conocidos hay relatos menos documentados, aquellos que sugieren fenómenos extraños e inexplicables que rodean sus acciones y a sus integrantes. ¿Será posible que algunos de estos guerrilleros, al operar en zonas inhóspitas o tras sufrir experiencias traumáticas, hayan sido testigos de eventos paranormales? ¿Fueron acaso sus acciones violentas las que despertaron fuerzas del más allá difíciles de comprender? Este episodio nos llevará a descubrir testimonios ocultos sobre lo que algunas personas, quienes afirman pertenecieron al M-19, aseguran haber visto en los años de su lucha. Exploraremos cómo, en medio de la guerra, lo sobrenatural también tuvo su lugar en la historia del M-19, de las víctimas y de todo un país completo. Pueblos del misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. Le escribo esta carta porque ya no puedo más. Necesito contarle a alguien lo que viví en la selva cuando fui parte del M-19. No crea que lo hago por arrepentimiento o por intentar redimirme. Lo hago porque los fantasmas no me dejan en paz. Me mandaron a vigilar a un secuestrado, uno que no era como los demás. Era un tipo raro, hablaba poco y cuando lo hacía parecía saber más de lo que debía. Al principio pensé que estaba loco, que tanto encierro lo había vuelto paranoico, pero pronto me di cuenta de que él sabía cosas de mí, cosas que nadie más podía saber. Eso me preocupaba mucho, ya que corría el riesgo de perder la vida por todo lo que ese fulano sabía. Maldije el momento en el que me mandaron a cuidar esa zona donde estaba ese tipo. Una noche muy solitaria y bien entrada la madrugada, me senté a su lado, o bueno, no literalmente, pues me senté en el piso y él estaba del otro lado, casi cerca. Solo nos separaban unos alambres de púa, pues como de costumbre. Ahí fue cuando empezó todo. El tipo me miró y me dijo algo que me congeló el alma. ¿Sabes cuántos demonios más te siguen, Camilo? Nunca le había dicho mi nombre a ninguno de ellos. Me reí nervioso, pero él siguió. Tienes la muerte sobre los hombros y ellos vendrán por ti cuando menos te lo esperes. Te verán como uno de los suyos. Ahí yo me levanté con la rabia encima y le dije: cállese, hijueputa, o quiere que le pegue un tiro. ¿No ve que me tiene mamado con su retahíla día y noche? El tipo, entre su cautiverio, se reía como un loco. A veces cambiaba el tono de voz, dependiendo de lo que estaba diciendo. Y es que espere y le pongo uno de esos ejemplos. Ese sujeto, al pasar los meses, seguía intacto. Sucio sí, pero no delgado ni achicopalado. Seguía igual. Afirmaba que él estaba ahí solo para llevarse un par de almas con él, que esa era su misión. Que si él quisiera irse, lo podía hacer sin más esfuerzo y sin que ninguno de nosotros, incluso armados, lo pudiéramos detener. Y Howard no mentía. Desde ese momento, los días se volvieron más oscuros. Empecé a verlo en mis sueños, pero no como un secuestrado, sino como un ser monstruoso que me ofrecía algo a cambio de liberar su alma y la mía. A cambio, me pedía uno de los míos, una traición que yo debería cumplir. Me decía que era un demonio, un cazador de almas malvadas, como la de violadores, asesinos y como yo. Estaba mamado de ese loco hijueputa. Si fuera por mí, lo soltaba, que se largara y se perdiera en la selva. Pero ahí es que me quebrarían a mí. Pensaba de todo, cómo deshacerme de ese man, pero era prácticamente imposible. Otro día, de nuevo me encontraba sentado junto a los secuestrados haciendo guardia.
Al quedarme solo, el tipo comenzó a hablar. Por 1 hora o 2 logré ignorarlo hasta que escuché la voz de un niño dentro del lugar con ese loco. Era como si lo tuviera allí con él. Me levanté de inmediato y le ordené, con fusil en alto, que se diera la vuelta, pues parecía como si estuviera abrazando algún bulto o algún niño entre sus piernas y sus brazos. El tipo lo hace muy lento y al dar por completo la vuelta, solo Barro y él, con los otros que estaban ahí también secuestrados, pero a ningún niño. Justo el tipo me mira y se ríe a carcajadas. ¿De qué se ríe, mongólico? Muy chistosito entonces, le grité desde lo lejos. El tipo se levanta de su esquina y se viene muy despacio hacia mí hablando. Literalmente tenía la voz de uno de mis hijos. Quedé aterrado, Howard. Cada vez estaba más y más cerca. Luego cambió la voz a la de mi mamá. Cada una de estas personas o sus voces me hacían un reclamo en particular. Sus ojos eran blancos por completo y los otros secuestrados pedían ayuda a gritos, que los sacaran de ese lugar, que ya no aguantaban más estar con el mismísimo diablo secuestrados. Yo, asustado por todos los secretos que estaba revelando él en voz alta, tanto familiares como del comando, fechas, eventos, incluso estaba hablando de eventos que ni siquiera habían ocurrido, y hasta ese momento pasado pensé que lo que estaba hablando eran locuras, cosas que eran imposible que sucedieran en ese momento. Estoy hablando de temas políticos. Era como si estuviera leyendo el futuro. No pude más. Levanté mi arma antes de que llegara otro compañero y lo escuchara, y lo maté. Cuando lo hice, su sonrisa quedó marcada en mi mente. Ahí llegaron los demás compañeros y uno de ellos me arrebató el arma insultándome por lo que acababa de hacer y no paraba de decirme que me harían pagar por lo que hice sin autorización. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que todos vimos el cuerpo ahí tirado en el suelo, con sangre, con los disparos encima, cuando de pronto el cuerpo comenzó a levantarse de nuevo, como si nada. Tenía las marcas de los disparos en su cuerpo y cabeza. Era imposible. Todos los presentes alzaron sus armas y sin poder hacer nada, vimos cómo ese tipo o demonio saltó hasta los árboles más grandes del bosque, riéndose de nosotros o de mí, y luego se perdió. Todos los presentes quedamos en shock. No sabíamos ni qué pensar, si disparar o a quién hacerle reclamo. Claro, estaba el miedo de decirle a los comandos altos que un secuestrado se había saltado por los árboles y se había escapado. Nadie nos iba a creer, así que guardamos silencio y entre todos nos juramos que eso era alto secreto, y resultaron cosas muy curiosas. Pues mire, Howard, le cuento que ninguno recordaba de quién era ese secuestrado ni por qué estaba ahí. Es decir, nadie lo reclamó, ningún mando alto lo nombró ni preguntó por él. Parecía que todos los secuestrados eran lo mismo y solo tocaba cuidarlos hasta que pagaran su rescate. Y curiosamente tampoco nadie echó de menos, y como vuelvo y digo, ni lo recordaron ni preguntaron por él, y pues nosotros tampoco dijimos nada. Pero pues no paró ahí. El tormento siguió y siguió. No hay día en el que ese ente no reclame mi alma ni la de los familiares que me quedan, pues creo que fue él quien se me llevó cruelmente a mis seres queridos cuando ya pensé estaba limpio de toda culpa y viviendo en la vida civil, por supuesto, desmovilizado. Estoy muy solo, sin nadie a quien cuidar, con el tormento eterno que no me merezco. Vuelvo y repito, no me deja en paz, me sigue, me habla en mis pesadillas, me recuerda que fue él quien me encontró y no al revés, que yo era el secuestrado para él, esto hablando en temas espirituales y de alma. Siento que lo que maté no era humano, o bueno, en realidad no lo maté del todo, era algo más, algo que aún busca una nueva alma maldita para continuar su misión. Tengo miedo de morir y de la crueldad de ese demonio hacia mí. Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería de corazón y voy a estar muy pendiente en los comentarios de este episodio. La gente opina y no sabe qué se siente estar privado de la libertad. Creen que es un cuento, algo superficial que cualquiera aguanta, y hablan del tema como si lo sintieran en carne propia. Estúpidos convencidos. Eso no se lo desearía ni a mi peor enemigo.
Para aquellos años, el Cacas comandaba esos secuestros. No entraré en debate político ni de nombres propios porque eso trae consecuencias hoy en día muy terribles. Por eso, por favor, que mi relato sea anónimo. Te cuento esto porque ya no sé qué más hacer. Todo comenzó cuando salí de ese maldito cautiverio. Después de estar meses secuestrado por el M-19, pensaba que lo peor ya había pasado, pero pues me equivoqué. Los verdaderos horrores comenzaron después, cuando regresé a la libertad. Y es que muchos creerán que la guerrilla o cuando a uno lo secuestran, lo peor es estar allí en cautiverio y que estas personas no tienen otras formas de torturarlo a uno, sino cuando lo tienen a uno ahí, prisionero. Y la verdad es que se equivocan. Tanto las Fuerzas Armadas de Colombia, llámense soldados, ejército, policía y en general, así como esos sanguinarios y mercenarios guerrilleros, trabajan con fuerzas espirituales también para protegerse en ese mundo. Pero vuelvo a mi relato. Al principio eran pesadillas, soñaba con ellos, con los guerrilleros que me vigilaban, los que me amenazaban y los que me golpeaban, pero luego las pesadillas se volvieron realidad. Me levantaba con los golpes en mi cuerpo que me habían dado en el sueño y en la casa comenzaron a pasar cosas muy raras. Yo nunca había sido de creer en nada paranormal, pero escuchaba voces en las noches, sentía una presión en el pecho como si algo me estuviera aplastando y una vez hasta vi la sombra de uno de ellos al pie de mi cama. Eso me parecía muy raro y cuando lo hablaba con el psicólogo que llevaba mi caso, él me decía que era el trauma del cautiverio y que poco a poco eso se me iba a desaparecer, que no les diera mucha importancia a esos pensamientos. Y por un tiempo le creí, pero las cosas no se calmaban. El psicólogo no sé si fue de ayuda o no, porque él creía que todos sus golpes me los hacía yo mismo de lo traumado que estaba. Pero nada de eso me dejó tranquilo. Necesitaba más información y lo hablé con otras personas de confianza, quienes me recomendaron ir a otra clase de especialistas, a personas que entendieran ese otro mundo, el mundo espiritual. Un amigo me dijo que el M-19 trabajaba con una bruja, alguien que usaba magia negra para controlar y silenciar a los secuestrados. Esto para que no hablaran después de ser liberados. Sin hablar del tema, asistí con una persona muy conocida en Colombia por su participación en un programa de humor y que hoy en día no está viva. Ella, aunque nadie sabía, solo las familias de poder y alta clase, usaba santería y otras artes para ayudar a las personas como yo. Ella me dijo todo sin que yo le contara lo que me pasaba. Era tan grande su poder que te daba nombres, horas, fechas y sabía hasta tus más íntimos secretos. Y resultó que al parecer una bruja muy dura, que no voy a decir su nombre, que trabajaba para el M-19 y otras guerrillas, lanzó una maldición sobre mí para que nunca pudiera testificar contra ellos. Y lo más aterrador es que uno de los comandantes más poderosos sigue en el anonimato, o prácticamente es un secreto a voces. Esa maldición lo que quería hacer era mantener mi espíritu en cautiverio también, y hasta en un gran punto lo logró. La mujer que me ayudaba lograba que las pesadillas y el asedio de las entidades se detuviera por unos meses, pero eso era como una lucha entre brujas, cada vez era más y más fuerte. Me quitaba algo duro y la bruja de los guerrilleros me lanzaba algo aún más terrible. Hoy día no hay nadie que me esté ayudando con esto. A veces cuando estoy solo siento una presencia, como si alguien estuviera espiando cada movimiento que hago, y eso que han pasado muchísimos años. Pero el trabajo de la brujería y de la magia negra no distingue entre los años, meses o días. Por eso quiero dejar mi testimonio aquí, para que alguien me recuerde, para que alguien se entere de que estas cosas no pasan solo en las películas, ni en los libros de novelas de terror. Estas cosas aún siguen pasando en la vida real y lamentablemente en la guerra colombiana. Lo más probable es que en los próximos años yo ya no esté vivo. Por eso dejo mi testimonio acá. Y claro que he buscado mucha ayuda. Fui donde curas y hasta otros brujos recomendados, amigos de esta mujer, pero nada me ha funcionado. La única que me podía ayudar era ella y ahora está en el más allá. Que en paz descanse. No sé si alguna vez podré liberarme de estos fantasmas que me están atormentando antes de que me maten. Solo sé
que no están listos para dejarme ir y quizás nunca lo harán. Gracias por el espacio de nuevo. Estas historias, por locas que parezcan, nos han pasado a muchos y es importante sacarlas para que las conozcan las personas y no se veneren a los falsos con sus cambios. Hola, me puedes llamar Laura. Y antes que todo, espero que no me juzgues por lo que te voy a contar, ni por lo que hice en mi pasado. La vida que llevamos los que fuimos parte del M19 no es fácil de explicar, y la historia, como ya sabrás, nos pinta siempre como los malos, pero no siempre fue así. O no para todos. Yo solo seguía mis ideales, creyendo en un cambio para este país. Sin embargo, hay algo que viví. Algo que ni siquiera ahora logro entender, pero que marcó mi vida para siempre. Todo pasó en un operativo que salió mal. Estábamos en la selva, en algún punto entre las montañas que rodean Caquetá. No sé si conoces la zona, pero es un lugar donde la vegetación es tan densa que te hace sentir que el mundo termina ahí y solo quedan árboles y más árboles. Teníamos que movilizarnos rápido porque el ejército nos estaba acercando, pero ese día algo no salió como esperábamos. Nos tocó retroceder y con cada paso sentíamos cómo los soldados se acercaban más y más hasta que el tiroteo empezó. Nosotros no teníamos muchas opciones, las balas llovían de todos los lados, el sonido de los fusiles rebotaba en los árboles y las órdenes de los comandantes se perdían en medio del caos. Intenté correr, pero me quedé atrapada sola, sin poder moverme, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Supe en ese momento que era mi fin, cerré los ojos, esperando el balazo que acabaría con todo, estaba lista para morir. Pero no pasó. De repente el sonido desapareció, como si alguien hubiera apagado el mundo. No sé cómo explicarlo. El calor sofocante de la selva ya no se sentía y el miedo que tenía se esfumó. Incluso pensé que estaba muerta ya y no había sentido el balazo. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí apareció una figura luminosa. No sé si alguna vez has sentido algo así, pero te juro que no era de este mundo. Quiero decir, no era humano, tampoco era el reflejo de la luz que se colocaba entre las ramas, era algo que yo llamo angelical, un ángel que nos protegía a nosotros los guerrilleros. Te parecerá loco, pero sé que era un guardián, un protector. Ese ser me miró, aunque no tenía ojos como tal como los nuestros, y supe, sin que hablara, que no debería morir ese día, que mi vida tenía un propósito más grande, aunque en ese momento no tenía idea de qué carajo significaba eso. Me dijo que aún no era mi hora, que había algo más importante para mí y luego me hizo caminar. No preguntes cómo, pero me moví entre los soldados, entre el tiroteo, sin que nadie me viera, como si fuera invisible. Caminé con ese ser, lejos del caos, lejos de la muerte que me rodeaba. Y me dejó en un claro de la selva, en un lugar donde no había ni rastro de la guerra que se vivía solo a metros de ahí. Desde ese día, lo que yo creía sobre la vida cambió por completo. Aún sigo aquí, escribiéndote porque de alguna manera sé que ese ser me sigue cuidando. Sobreviví a tantas cosas después, situaciones que deberían haberme matado, pero siempre de alguna forma salí ilesa. A veces me pregunto si esa figura luminosa sigue mirándome o vigilándome, esperando que cumpla con esa tal misión que me dijo que tenía. Y ya han pasado los años y no encuentro cuál sea mi misión. Hoy las cosas han cambiado mucho. Tal vez el país no es el que soñábamos, pero siento que tenemos una oportunidad de hacer algo mejor. Hoy más que nunca, sé que muchos no me van a creer y hasta dirán que fue una alucinación por el estrés del combate, pero no fue eso. Yo lo sé. No sé qué vendrá para mí, pero tengo la certeza de que lo que viví en esa selva fue real. Hay algo, alguien que nos cuida, que guía nuestros pasos de manera que no entendemos y espero que algún día pueda entender cuál es ese destino que aún no he descubierto del todo y que ahora que tenemos el poder de cambiarlo todo, este ser angelical guíe nuestros pasos y la mente de las personas. Gracias por leerme. Te voy a contar algo que me pasó hace años, cuando me metí en ese tema del M19 y sus historias raras. No es que me guste mucho hablar de eso,
pero creo que usted puede entender lo que significó para muchos de nosotros. Estoy hablando del tema del misterio y lo paranormal. ¿Se acuerda que estábamos investigando lo de la espada de Bolívar? Esa misma que se robaron por allá en los 70 si no estoy mal, y que yo me encontré con algo que nunca esperábamos. Pues bien, le cuento que empecé a tirar de la cuerda preguntando principalmente a personas de esa época, excombatientes y demás, y gente que andaba metida en todo ese cuento, y un nombre empezó a repetirse: la Corona. Yo me acuerdo que usted hizo una investigación sobre la Corona y unos fantasmas del Museo Nacional. Pues venga y le cuento algo más relacionado con esto. La gente habla en susurros del tema, como si fuera un mal augurio. Decían que junto a la espada había otra reliquia que el M-19 andaba buscando. Supuestamente la corona, según la leyenda, la cual tenía un poder más fuerte de lo que cualquiera se podía imaginar. Y aunque lo sé, suena como a cuento de viejos, muchos exguerrilleros aseguraban haberla tenido en sus manos o muy cerca y haber visto lo que hacía en los rituales de invocación. Tengo que ser muy honesto con usted, Howard, y es que históricamente no he encontrado un archivo como tal que me diga que la corona de Bolívar, la que se encuentra en el Museo Nacional, haya estado en las manos de este grupo guerrillero, o no por lo menos robada en la selva. Sin embargo, se lo cuento como leyenda o como parte de mi investigación. Por esa época me contactó un man que había estado en las filas del M-19, uno de esos que salió antes que todo se viniera abajo. Me dijo que me podía llevar a un lugar donde la historia se volvía un poco más real. Era una vieja casa abandonada en los límites de un barrio periférico aquí en Bogotá, cerca de los cerros. Según él, ahí fue donde los altos mandos del M-19 intentaron hacer un ritual, el mismo que involucraba la espada y la corona. Qué loco, ¿verdad? Llegué al lugar una tarde fría. La mitad de la casa estaba en ruinas, pero la otra parte, increíblemente, seguía en pie y con signos de que alguien había estado ahí recientemente. Tanto así que tenían una entrada bajo tierra y la cual salía a otra casa, la cual sí estaba muy bien cuidada y hacía parte de un grupo masónico, pero de estos secretos, muy pequeño. El tipo que me contactó estaba nervioso, con los ojos rojos de no dormir. Me explicó que la espada y la corona, cuando se juntaron, crearon una conexión con algo que no debería haber sido despertado, un poder oscuro, pero el ritual nunca se completó, algo salió mal y desde entonces los que estuvieron ahí empezaron a morir de maneras extrañas o simplemente desaparecieron, algunos asesinados de formas crueles y en atentados, etc. Él era el último de ese grupo. Mientras hablábamos, la verdad me daba como miedo. Una cosa es contarlo así, a modo de cuento, y otra estar en el sitio y ver todos esos símbolos raros, cosas quemadas y saber que por allí entraba un grupo de personas a hacer rituales. Uno no pensaría que esas personas crean en demonios, en seres de otros planos que les van a ayudar con sus propósitos en este plano terrenal, pero así pasa. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado, como si algo estuviera observándonos. El tipo empezó a contarme que después del robo de la espada, el M-19 no solo buscaba dinero o armas, estaban obsesionados con esas reliquias. Según lo que me contó, había documentos que revelaban que Bolívar mismo conocía el poder de esas cosas. De ahí venía el interés en la espada y la corona, porque juntas podían abrir un portal a algo sobrenatural, algo que les iba a dar un poder incomparable. Y sí, Howard, sé que usted se debe estar partiendo de la risa, porque esto suena muy loco e irreal, y la mayoría de personas ni siquiera le van a prestar atención a este relato. Pero aquellos que saben del mundo espiritual podrán conocer la verdad y lo que esto transmite en temas de energía a todo Colombia. Pero espera y le sigo contando lo más espeluznante porque eso vino después. Me contó que los que participaron en ese ritual fallido empezaron a ver entidades demoníacas, pues así les llamo yo, pero él les llamaba sombras del bajo astral. Figuras que se movían en esa misma casa buscándolos, llamándolos, y que estas personas se despertaban con marcas en el cuerpo, como si alguien o algo los hubiera arañado, pero no rasguños como de gato, no, eran estos mismos símbolos que estaban marcados en estas ruinas. A uno de ellos lo encontraron sin ojos, otros desaparecieron sin dejar rastro, algunos los mataron antes de que hicieran algo importante, y los que iban quedando vivos fueron los que regaron el cuento que era la maldición de la espada y la corona.
Y no sé si fue sugestión o qué, pero cuando entramos a la parte abandonada de la casa, sentí que no estábamos solos del todo. Ese silencio era muy pesado, como si el tiempo mismo se hubiera quedado quieto. Y hay quienes dicen, ¿no?, que cuando alguien hace un ritual, bueno o malo, dentro de la energía de los rituales no se distingue el tiempo como en nuestra realidad. Y bueno, ¿y qué más le cuento de eso? Que en las paredes habían cosas escritas, garabatos, símbolos que no reconocí, pero que me daban bastante miedo. El tipo empezó a temblar. Me dijo que ese fue el lugar donde habían intentado hacer el ritual y que esas marcas, vuelvo y digo, hacían parte del mismo. Y aquí le cuento algo que sí nos pasó en ese momento que estábamos allí. Escuchamos un ruido de repente. Yo lo puedo llamar como si fuera un susurro, algo que venía desde lo profundo de esa casa. Y yo le pregunté al man, ¿escuchó eso? Y él asiente como si nada. Nos quedamos quietos esperando y el ruido se repitió. Esta vez estaba más cerca, como si alguien nos estuviera llamando o expulsando, creo yo, pero no en una voz alta, sino en un tono que solo nuestros oídos medio captaban. Y de una yo sentí que había algo en esa casa que no nos quería allí. Así que sin más, la investigación quedó hasta ahí y salimos corriendo. Ya después continué la investigación, pero desde lejos. El tipo sí me dijo que nunca más iba a volver ahí, que habían cosas con las que no se debía jugar. Y usted ya sabe por qué yo dejé de hacer esas investigaciones. Es por eso que se la quiero pasar, para ver usted qué más encuentra, ya que yo creo que hay una verdad más oscura detrás de este grupo del M19, una que tiene que ver con algo mucho más grande que política o revolución, algo que sigue ahí, esperando entre los vivos y los muertos. No estoy a favor ni en contra de esa ideología. Yo, como usted, Howard, estoy a favor del misterio. Y donde esté el misterio, pues está mi atención. Espero sus opiniones, Howard. Gracias por seguir con ese trabajo de recopilar historias de nuestro país. Estaremos charlando. Este es el último intento de contar lo que pasó. No espero que me crean, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Y sé que todos dicen lo mismo, pero creo que todos tenemos algo que nos atormenta de nuestro pasado. Todo comenzó cuando conocí a Pedro, un exguerrillero del M19. Había estado en la lucha, como muchos, pero lo que me dijo después cambió por completo mi manera de ver las cosas. Pedro decía que había sido, entre comillas, poseído. Y sí, leíste bien, poseído. La primera vez que me lo mencionó, pensé que estaba loco, afectado por los años de guerra o las secuelas del conflicto, pero lo que viví después me hizo cuestionar todo. Nos encontramos en un barrio a las afueras de Bogotá, donde él vivía en una casa vieja que parecía un fantasma de tiempos mejores. La mitad del lugar estaba abandonada, cayéndose a pedazos, y la otra mitad, donde Pedro se había instalado, apenas funcionaba. Me acuerdo que esa noche la humedad del aire se pegaba a la piel de una manera horrible, y no entiendo por qué. Claro, ustedes han visto de pronto cuando en los lugares donde hace mucho frío, la ropa pareciera que siempre estuviera húmeda, algo así. Pedro me había citado para contarme su historia. Él ya no tenía miedo de hablar sobre lo que le estaba pasando. El espíritu que me posee es de uno de los compañeros que cayeron en la toma del Palacio de Justicia, me dijo mientras sus ojos se oscurecían, como si algo profundo y peligroso se escondiera detrás de ellos. Él quiere venganza. Al principio pensé que se trataba de un trauma, un dolor por la pérdida de los suyos, pero entonces Pedro comenzó a cambiar su voz. Eso nunca lo voy a olvidar, cómo su voz se volvió otra, era más ronca, violenta. Me traicionaron, decía el espíritu que había tomado, creo, el cuerpo de Pedro. Nos entregaron al gobierno y ahora estoy atrapado sin descanso. Lo decía con una rabia tan profunda que parecía quemar el aire a su alrededor. Y disculpe si de pronto soy muy exagerado, pero el miedo me hizo vivirlo así. Y yo, la verdad es que no sabía qué hacer. Quedé paralizado viendo cómo esa voz salía del cuerpo de Pedro, una voz que no era la suya evidentemente, totalmente distinta, y sus facciones, su rostro mostraba como a otra persona. El tema de los exorcismos o de las posesiones, mejor dicho, es un tema de locos. Pero vuelvo y digo, lo peor fue el exorcismo. Fui con Pedro a una pequeña iglesia que está un poco perdida en los cerros, digámoslo así, en un lugar muy adentro.
Allí nos recibió un cura que, aunque parecía incrédulo, aceptó recibirnos e intentar ayudarlo. Fue en esa iglesia, con unas velas pequeñas que apenas iluminaban y el rostro sudoroso de Pedro, donde vi algo que no podré explicar jamás. El cura rezaba y Pedro comenzó a convulsionar. Gritaba con voces que se superponían, como si dentro de él hubiera más de un espíritu peleando por el control. «Ellos me mataron, me traicionaron y los mataré a todos», gritaba una de las voces, que no tenía nada de humana. Las velas comenzaron a apagarse de una a una y la habitación se llenó de un frío antinatural. El exorcismo no funcionó, las sombras de la iglesia parecían moverse solas y la voz del cura se apagaba en el aire como si algo estuviera sofocándolo. Yo me aferré al respaldo de la silla, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada. Y de pronto, Pedro se quedó en silencio. Cuando abrí los ojos ya no estaba. Desapareció así sin más. Nadie lo volvió a ver, pero los rumores comenzaron a crecer en la semana siguiente. Decían que el espíritu seguía buscando justicia, que había usado a Pedro y que ahora estaba buscando a otros cuerpos para continuar su venganza. Esto lo sé porque comencé a buscar familiares de Pedro y desde allí comencé a atar cabos y a personas cercanas a él, es decir, a otros excombatientes del M-19. Y algunos se lo habían encontrado y afirmaban que no era él, que incluso lo llamaban por su nombre, pero él mismo decía que ese no era su verdadero nombre, que ahora se llamaba de otra forma. Algunos dicen que lo han visto en las sombras de lugares abandonados, otros muy cerca del Palacio de Justicia, o en los lugares donde la guerra y estos atentados han dejado marca o cicatrices a la sociedad. Otros aseguran haber oído la voz de Pedro, pero en ese tono oscuro y retorcido, clamando venganza en la calle. Seguro, como el tiempo cambia tanto y lo que ocurrió en ese Palacio de Justicia ocurrió hace mucho, este demonio o este espíritu que tomó posesión del cuerpo de Pedro no encuentra a las personas que le hicieron daño. Eso creo yo. Eso sí, tengo que decirle que desde ese momento no puedo dormir tranquilo. Siento que algo me sigue, o que de pronto Pedro o el verdadero o el espíritu malvado intente hacerme algo a mí. De pronto esto que estoy diciendo sea ya producto de mi psicosis o del miedo, porque después de todo lo que vi, estoy seguro de algo: nadie está a salvo del mundo espiritual, o del más allá, o del mundo de las sombras, como le quieran llamar. Si de pronto alguna persona llega a escuchar a alguien en la calle gritando que se tiene que vengar, que fue un exguerrillero y demás, que tiene incluso la mirada muy oscura, les aconsejo que corran. Puede que tenga una apariencia de habitante de calle o quizás no, pero lo que tiene esa persona dentro es un espíritu malvado. Es decir, tal vez no sea Pedro, tal vez sea algo mucho peor. Muchísimas gracias, Howard, por el espacio, y yo apoyo el misterio colombiano. Ahora, agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias. Ya puedes conseguir nuestro nuevo libro, Historias Paranormales de Colombia, volumen 2, en Buscalibre, con el 15% de descuento y con todo el respaldo que Buscalibre les brinda. Les dejo el enlace directo en la descripción. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla, o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí
en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.